Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas. Tenemos fortaleza porque tomamos la decisión desde que llegamos al gobierno de no permitir la corrupción. Y eso nos ha dado posibilidad de tener ahorros. Todo lo que antes iba por el caño de la corrupción lo tenemos en caja, lo tenemos en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tenemos? Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400,000 millones de pesos. ¿Por qué menciono esta cantidad? Porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar. Además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena. Ayer les decía yo, en lo que va del año con relación al año pasado, tenemos una recaudación del 7%, superior a lo obtenido el año pasado. Son como 45,000 millones de pesos. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400,000 millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, todos. Nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. Aprovecho también para pedirle a los gasolineros, a los que tienen las concesiones, que no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales, gracias por hacer clic en este espacio informativo donde hablaremos de varios temas importantes, los que están en la palestra el día de hoy. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en una emisión más. Hoy ya miércoles 25 de marzo del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el día de ayer, al fin, después de la desastrosa
insensible declaración del presidente López Obrador allá en Oaxaca, donde invitó a las familias mexicanas a salir a comprar, a salir a comer a las fondas, a consumir lo que venden en sus comunidades o en sus municipios, después de que dijo de que él nos iba a avisar cuando entraríamos a la fase 2 y cuando sería conveniente ya no salir. Después de esas desafortunadas declaraciones, que por cierto también Thalía, esta actriz y cantante, desaprobó enfadada al decirle a sus connacionales o a sus paisanos. Hay que recordar que ella vive en los Estados Unidos. Nos habló y nos dijo a través de las redes sociales que no estaba de acuerdo con lo que decía Andrés Manuel López Obrador, que había que cuidarse, que no se saliera de casa, que estas recomendaciones eran por parte de la Organización Mundial, era una pandemia. Totalmente en desacuerdo con el presidente, el cual el día domingo, para ser exactos, había hecho esta transmisión desde una fonda donde él estaba comiendo, acompañado, por ahí tenemos la foto, acompañado de una mujer ataviada con el traje típico de Oaxaca. Desde ahí decía que pues si había dinero, pues que salieran a comer en familia, que no había ningún problema, que todo estaba muy bien. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó, o más bien dicho, aparte de haber indicado que en el país hay transmisión comunitaria, como este lunes lo planteó la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mexicano decretó el inicio de la fase 2 del coronavirus para trazar el horizonte para los siguientes 30 o 40 días, con el único objetivo de que el país tenga una menor transmisión de casos del COVID-19. Usted lo sabe muy bien. Ha cobrado hasta el día de hoy a nivel mundial más de 18,000 vidas. En nuestro país se habla de 5 personas, hablamos de creo que aproximadamente 300, 400 infectados. A nivel mundial son más de 400,000. Y bueno, nuestro gobierno al fin hizo entrar en razón al presidente, que no quería anunciar la entrada de la fase 2. Esto significa que los contagios siguen aumentando, y pese a que usted creerá que estamos en una zona alejada, por ejemplo estamos en Coatzacoalcos, usted pensará a lo mejor, si vive usted en la Ciudad de México, que por acá estamos muy bien. Déjeme decirle que no, que aquí en Coatzacoalcos se presume una persona enferma que viajó a Europa, que acaba de regresar hace unos días, que es un funcionario del gobierno municipal, que se dice que tiene el coronavirus o que está contagiado, pues. Así que los que vivimos en provincia también tenemos el mismo riesgo, como los ricos, y no como la estupidez que acaba de decir el señor el gobernador de Puebla, el señor Barbosa, Miguel Barbosa, que ha dicho que los que son pobres no se preocupen, somos inmunes. Allá los ricos, los que tienen mucho dinero. Una verdadera estupidez para un grandísimo idiota que nunca nos imaginamos. Fíjese usted lo que le voy a decir. Este señor, Miguel Barbosa,
siendo senador de la República, yo lo escuché en varias ocasiones cómo debatía, lo escuché en muchas entrevistas, se me hacía un tipo cuerdo, un tipo serio, un tipo hábil, un tipo inteligente, se los digo con mucha seriedad. Como gobernador de Puebla ha cometido una serie de errores y ha dicho una serie de estupideces, como cuando el caso de Rafael Moreno Valle y la gobernadora, la esposa, que murieron en un accidente de un helicóptero que se desplomó. Dijo en aquella ocasión que los había castigado Dios. O sea, es algo terrible lo que este señor ha venido diciendo. Como gobernador acaba de decir también, por ahí tenemos el video, si usted lo gusta consultar en las redes sociales, lo acaba de decir, que la gente pobre, la gente humilde, la que no tiene dinero, está inmune al coronavirus, que solo se preocupen los ricos. Es una estupidez de no tener el conocimiento real de lo que esto es y de lo que está abarcando, que no tiene nada que ver con los estratos sociales. El coronavirus le puede infectar a la persona que llega a hacer aseo a la casa, la persona que llega a lavar el carro de las personas ricas. Ciertamente la persona pobre lo que nunca va a tener es para salir del país, pero la gente humilde, pues tiene que trabajar en las casas de los ricos, por ejemplo, o realizando algunas otras actividades como ir a pintar, como ir a lavar, como hacer algunas otras actividades de cocina, de podar el pasto, etcétera, etcétera, en la casa de los ricos. Y lógicamente de esa forma se pueden contagiar. Pero bueno, así es de estúpida la declaración de Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla. Decepcionante este señor, sinceramente. Bueno, ayer durante la conferencia matutina, pues que se dio este anuncio de que estamos en la fase 2, el país anticipa 2 semanas las medidas masivas, que son las que tienen mayor impacto en el contagio y en muertes por COVID-19, por lo que prevén que haya una menor transmisión. Sí, pues paralizan todas las actividades, ¿no? Seguiremos teniendo la transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. El éxito en la reducción de la transmisión nos va a llevar a una epidemia más larga, pero esto nos llevará a administrar el riesgo. O sea, si es así, pues no dude usted que sean más de 3, 4, 5 meses, lo que quiere decir, y la economía, ¿no? O sea, el impacto en la economía. Lo que quiere decir lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender, dijo Hugo López-Gatell. Hasta ahora a nivel mundial se han registrado 332,000. Esta es una información de ayer. Déjeme decirle que la actualizada, estamos hablando de más de 400,000 contagios, con un enorme riesgo de letalidad, y hay 4.4%, una letalidad de 4.4%. En México hay 367 casos positivos del COVID, 4 muertos, déjeme decirle que hoy ya son 5 muertos, 1,865 negativos y 826 sospechosos. Esto es lo que ayer se declaró. Como parte de esta nueva fase, se suspendieron incluso actividades en las escuelas. La gente está haciendo pues home office, que es trabajar en casa. Bueno, hay varias medidas para todo el país, la mayoría de las cuales ya se han ido implementando por parte de las autoridades locales. Tiene que ver con la distancia, su sana distancia, mantener un espacio de al menos 1,5 metros entre persona y persona,
suspender las clases hasta el próximo 23 de abril, suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas, suspender actividades laborales que involucren la movilización de las personas en todos los sectores de la sociedad, proteger a las personas adultas mayores y otros grupos de riesgo. Es lo que ayer ya se declaró, cosa que no quería hacer el presidente de la República. Bueno, pues se suspenden todas las clases en todo el sistema educativo, proteger y cuidar a las personas adultas. Pues ayer el presidente, ahí reunido con todo su gabinete, anunció pues que entramos a la fase 2 de la pandemia de coronavirus. Ahí estuvo el secretario de la Defensa, el de Hacienda, el de Marina, el de Salud. Ahí todos atestiguaron, pues, como dice Carlos Loret en su columna, atestiguaron con rostros adustos el anuncio de lo que la sociedad mexicana estaba obligada a hacer por la fase 2 declarada por la Organización Mundial de la Salud, al detectarse precisamente esto, pero el anuncio oficial, fíjense, se lo reservaron para la mañanera, o sea, el día de ayer, que ya existían contagios comunitarios y no solamente importados, que era el caso, ¿no? Bueno, todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales deben ser evitadas durante este mes para que se reduzca la propagación. Se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones. El gobierno anuncia con bombo y platillo medidas que la sociedad mexicana empezó a adoptar 11 días antes. ¿Se da cuenta usted que desde antes como que la sociedad ya no tenía intenciones de salir? O sea, empezaron a abandonar pues las salas de cine, empezaron a abandonar otras actividades más. Bueno, el gobierno del presidente López Obrador lleva semana y media de retraso, dice Carlos Loret. Ha sido rebasado por la sociedad y lo de ayer fue una muestra nítida. La sociedad se ha tomado en serio el peligro, solamente AMLO no se ha tomado en serio este peligro, a diferencia de su líder político que sigue jugueteando con la pandemia. Y mientras la amenaza infecta países, colapsa los sistemas de salud y manda a terapia intensiva las economías, todas las naciones han anunciado planes de contingencia para revivir sus economías, rescatar a los trabajadores y evitar la quiebra de empresas chicas, medianas y grandes. Bueno, no todas, dice Carlos Loret. México no. Primero el presidente dijo que él confiaba en Donald Trump resolviera el asunto y luego declaró que tiene 400 mil millones de pesos en la caja de lo que ahorró por corrupción. El año pasado dijo que eran 500, ahora son 400, pero jamás ha aclarado dónde está ese dinero. Y el año pasado, que se supone también estaban los 500, nunca aparecieron en la economía y esta quedó brutalmente estancada. Si los tiene, se está tardando en repartirlos entre la gente, sobre todo aquellos que tienen actividades informales, formales que no están dentro del sistema tributario. Y si no lo tiene, dice Carlos Loret, que pida prestado. En Estados Unidos el crédito es a tasa cero. Hasta ahorita en México la única medida real del apoyo económico a la gente, real de apoyo económico a la gente vino de los bancos que plantearon una tregua de 4 meses en el cobro de intereses. Como por ejemplo Banorte. Si usted tiene una tarjeta de crédito que hay que pagar, le van a aguantar hasta 4 meses. Es una realidad. Pero el gobierno en lo absoluto. El gobierno podría ayudarles no obligándolos a hacer reservas. Basta con un oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El gobierno federal podría, además de apoyar a las familias en riesgo, cancelar proyectos improductivos, por ejemplo la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, para dar ese dinero a la gente que lo necesita. Diferir el pago de impuestos, permitir la deducibilidad del 100% de la inversión en el primer año que se hagan, condonar impuestos a quienes no despidan trabajadores o contraten a más, y una larga lista de etcéteras que circulan en los planes de rescate de todos los países que se están tomando en serio el impacto económico del coronavirus, pero en México no. Ya dijo el presidente López Obrador que no hay rescate para nadie. Lo que sí no hay, dice, lo que sí voy a hacer es no subir los impuestos. Bueno, eso es lo que dice Loret de Mola, que pues la verdad es tan raro dónde están esos 400,000 millones de pesos. Porque sí, lo dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante el COVID, dijo que se mantendrán programas de infraestructura, todos los apoyos de bienestar, los de los programas sociales, ¿no? Plan de recuperación económica ante emergencia. AMLO señaló que México tiene fondos extras para usar alrededor de 400,000 millones de pesos, imagínese usted. ¿Por qué menciono esta cantidad? Dijo AMLO, se dijo a sí mismo, ¿no? Porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar, además del presupuesto. Detalló que la recaudación ha sido buena. Ayer le decía yo, en lo que va del año con relación al año pasado, tenemos una recaudación del 7%. Es decir, superior al obtenido el año pasado. Son como 45,000 millones de pesos. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400,000 millones adicionales. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, dijo que además permite tener, para todos los programas sociales los va a mantener, ¿no? Pero dijo también que dijo que además permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. Una soberbia mentira, porque el costo o la baja en el costo de las gasolinas no es una decisión del presidente. Es una cuestión que tiene que ver en un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, si no mal recuerdo, con la finalidad de bajar el costo del petróleo de la OPEC, produciendo más, y que desde luego se abarata el costo de la gasolina, pero no es una decisión del presidente de la República. El bajar el costo de la gasolina no fue una decisión de él, tiene que ver con un problema internacional entre Rusia y Arabia Saudita, que están produciendo mucho más gasolina para lograr bajar o reducir el costo de este producto, de este energético. La verdad que no es una decisión del presidente López Obrador, es una verdadera mentira lo que está diciendo este señor. Tomémoslo con seriedad, hagamos un análisis con seriedad. Lo que realmente sí es una decisión del presidente, o sí debería de ser una decisión del presidente, es, por ejemplo, que le quitara los impuestos especiales sobre productos y servicios que tiene la gasolina. Si llegase a hacer eso el presidente, que había sido además una promesa de campaña, entonces sí, la gasolina sería mucho más barata. Incluso viniendo nuevamente, una vez que se resuelva este conflicto internacional, donde seguramente tendrán que llegar a un acuerdo, el precio de la gasolina va a subir. Pero si el presidente realmente quisiera ayudar y cumplir una promesa de campaña que hizo de que bajarían las gasolinas, lo que tendría que hacer es quitarle los impuestos. Tiene IVA, tiene impuestos sobre productos y servicios y no sé qué otros tantos más de impuestos. Tiene como 3 o 4 impuestos nuestra gasolina, que es lo que hace que la gasolina en nuestro país sea muy cara. ¿Qué beneficio vamos a tener con la nueva refinería de Dos Bocas si es que se termina? Ninguna, porque tampoco alcanzaría a producir lo que realmente
se necesita en el mercado interno de nuestro país. Así que este tema de decir el presidente que tomó la decisión de bajar el costo o el precio de la gasolina es una verdadera grotesca mentira del presidente. Nunca habíamos tenido un presidente tan mentiroso como el que tenemos el día de hoy. Hemos tenido presidentes rateros y mentirosos, sí, pero nunca habíamos tenido un presidente que no nos sabe explicar de dónde salieron estos 400,000 millones de pesos que dice tener y que no están en el sistema tributario, que no están fiscalizables, que no sabemos dónde los tiene, producto de la corrupción. No sabemos dónde está este dinero. Si tanto dinero tiene, ¿para qué diablos quería hacer la rifa del avión para terminar, que ya ni fue avión ni nada, para terminar dando 100 premios de 20 millones, 2,000 millones de pesos para comprar medicamentos, para infraestructura del sector salud? Si tenemos 400,000 millones de pesos, caray, ¿para qué hacer tantas estupideces, no? Pero bueno, 400,000 millones de pesos, ¿para qué también tomó el fondo de estabilización que le dejó Enrique Peña Nieto, que eran de 300,000 millones de pesos? Ha ocupado aproximadamente la mitad. Y hasta el día de hoy es un dinero que estaba destinado para otro rubro. Sin embargo, lo tomó. Si él tuviera desde el año pasado 400,000 millones de pesos, ¿qué necesidad había de tomar este dinero? Pero bueno, es lo que dice el presidente de la República, uno de los peores presidentes más mentirosos que hemos podido tener en este país. La decisión de bajar, repito, el precio de las gasolinas no es una decisión del presidente de la República, que no nos engañe. Bueno, también dijo de pasada ayer en la entrevista en la mañanera, que los gasolineros no se despachen con la cuchara grande. Dijo que el precio de la gasolina no debe de andar arriba de los 17 pesos. Pero es una verdadera ignorancia, porque mire usted, el costo del traslado de este producto tiene que ir al costo final cuando usted y yo vamos y compramos gasolina. Todos los productos, el arroz, el huevo, todo, la sopa, todo, lo que viene de otros estados, traen el costo del flete, pues ya viene incluido en el costo final. Cuando usted compra un producto, ya le incluyeron lo que costó de lado a lado su transporte, ya le incluyeron el costo que ese señor está pagando en impuestos. Ese es el producto final. Pero el presidente les dijo ayer a los gasolineros que no se despachen con la cuchara grande. A ver cómo le van a hacer. Yo creo que ya lo están tomando a loco a este señor, ¿no? Bueno, aprovechó también, le digo, para decirle a los gasolineros que no abusen, ¿no? Que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto. Imagínese usted. O sea, cuando en este momento lo que debe de hacer el presidente es buscar la forma de ayudar a los comerciantes o a las personas que se dedican al comercio informal. A ver, hablamos de la gente que está vendiendo a lo mejor las garnachas. Hablamos del bolero, ¿no? Hablamos de la señora que vende en la tiendita, de la persona que vende comida, que no pagan impuestos, que están en el comercio informal, el que le lava el carro cuando usted va a estacionarse al centro de la ciudad, la señora que vende los chicles, la señora que anda vendiendo los dulces, la señora que vende los trastes en el mercado, que anda caminando, la que vende los limones, la que vende la papaya, el pepino, el aguacate, el mango. Esa gente se dedica al comercio informal. Esa gente, ¿quién la va a ayudar? Ah, pero este señor está
con su proyecto del nuevo aeropuerto, está con lo de su Tren Maya, con el del corredor interoceánico de aquí del puerto de Coatzacoalcos, que es una verdadera mentira, porque hasta el día de hoy, más de un año de que él llegó, y no hay ningún avance, como usted lo escucha, ni un avance en lo del corredor interoceánico que uniría al puerto de Coatzacoalcos con el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Es una verdadera mentira también. Bueno, pues ayer el presidente de la República incluyó también en esa mañanera, donde ya dijeron que estamos en la fase 2 del coronavirus. Ahí habló de las obras de reconstrucción de la refinería, de la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Adelanta que habrá 1 millón de créditos. Ya va a venir una etapa de recuperación económica. Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios. Ojalá y lo haga, porque sinceramente estamos al borde del precipicio. Un presidente que tanto criticó al anterior gobierno y que hoy, la verdad, no ha tenido la capacidad para poder actuar como un jefe de Estado, como un presidente estadista, con visión. Vemos a un presidente que no tiene ni siquiera la mínima idea de lo que representa el coronavirus aquí en nuestro país. Estamos hablando de un presidente que pretende que con amuletos y como guardaespaldas detener el coronavirus. La verdad es algo sinceramente grotesco lo del presidente de la República. A ver qué va a pasar, pero sinceramente nos estamos yendo directamente al precipicio, como lo dice en su columna también Pablo Iriart. Entramos en una crisis económica de grandes proporciones y el gobierno le apuesta para salir de ella al estatismo y al pleito con el sector privado. Pleitos así hundieron al país en los años 70 y tardamos 20 años en empezarnos a recuperar, pero no hay memoria. Va de nuevo, dice Pablo Iriart, no hay manera. Lo que oímos ayer en la mañanera, en la conferencia esta, confirma que vamos directamente al precipicio y el presidente y su equipo, en lugar de frenar, pisan el acelerador. Ningún país puede prosperar sin un sector privado pujante y productivo, algo que descubrió China desde Deng Xiaoping. Aquí resulta un accesorio al que se le puede usar y tirar. Lo que los empresarios pueden hacer por nuestro país, el sector privado es el que está olvidado, es el que no se le da la ayuda, es el que genera los empleos. Los llama a no despedir a nadie. Sin embargo, no va a haber ninguna condonación, no va a haber ninguna espera en el pago de nuestros impuestos. Antes bien, destruye los proyectos de inversión y desde luego las ahuyenta cuando toma decisiones equivocadas. Caso concreto, el de la empresa cervecera ya de Mexicali, Constellation, esta empresa que está trabajando ahí, que tiene invertido $900 millones. Estamos hablando de un 70% de avance de los trabajos, y resulta que en una encuesta patito, en una consulta popular, esta gran inversión de esta cervecera, que es Corona por cierto, se le cerró el proyecto y ya no va a poder seguir trabajando ahí, ya no se generan empleos. Pero déjese de los empleos. ¿Cuál es el mensaje a los inversionistas extranjeros y a los propios inversionistas de nuestro país? Pues simple y sencillamente se van por otro lado. Muy mal el presidente de la República, mal desde que inició el gobierno cancelando el aeropuerto de Texcoco. Muy mal. Pero en fin, esto de la planta
de allá de Mexicali, la consulta popular que llevó a cabo para cerrar a esta empresa, en la que votó solamente el 5% de los empadronados. Se canceló esta planta cervecera que tenía todos los permisos y 900 millones de dólares invertidos, de un total de 1.400 o 1.500, algo así. Ya la canceló, vamos a tener que pagarlo nosotros, tarde o temprano, porque no nada más le va a cobrar la cancelación del contrato y lo que tenía invertido, sino que también le va a meter todas las ganancias que pudo haber perdido de haberse concretado ese proyecto. La verdad es una bofetada a la inversión extranjera o a los inversionistas extranjeros y nacionales, lo que ha hecho el presidente de la República. Para que haya empleo se necesita inversión, y para que haya inversión se requieren las condiciones que debe crear el gobierno. Esas se acabaron. No hay seguridad jurídica, que es lo mínimo que se puede pedir. La verdad es algo terrible lo que estamos pasando en este momento con el presidente de la República, que no sabe pues ayudar a las empresas a sostener toda la cadena productiva, desde el productor, los proveedores, el distribuidor y la empresa que permanece activa y que permite que funcione todo lo demás. Realmente es algo pues que va a afectar muchísimo, es lo que va a afectar en nuestro país. Hay una enorme decepción en contra del presidente de la República, que por cierto han ido bajando sus números en cuanto a su popularidad. Bueno, ayer habló de 400,000 millones de pesos en caja que se obtuvieron de ahorros contra la corrupción. Usted lo escuchó. Ese dinero no existe, dice Pablo Iriar. Hay, eso sí, una línea de crédito disponible de 65,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno pasado renovó 3 días antes de irse y se los puso sobre la mesa. 65,000 millones de dólares que puede pedir en este momento Andrés Manuel López Obrador. Un crédito que antes de irse Enrique Peña Nieto renovó. Ahí está ese dinero. Además, hay más de 150,000 millones de pesos que les quedan del Fondo de Estabilización que se armó en las administraciones pasadas y se lo dejaron a AMLO en 300,000 millones de pesos para emergencias. Pero hoy nada más tiene 150,000 millones. Así que si el año pasado gastó la mitad o usó la mitad en gasto corriente, lo que no habría ocurrido si en verdad tuviera en caja 400,000 millones de pesos ahorrados en corrupción. Es decir, ¿para qué iba a agarrar del Fondo de Estabilización si tenía 400,000 millones de pesos? Por eso Pablo Iriar dice que esto no existe, que es una mentira, ¿no? Bueno, urge dinero para infraestructura de salud y para salvar fuentes de empleo, pero el presidente lo va a destinar a sus proyectos que no son tarea esencial de un gobierno. Para este año hay presupuestados 40,000 millones de pesos, que serán más porque los insumos son en dólares, para una nueva refinería, la de Dos Bocas. El año pasado Pemex Refinación perdió 63,206 millones de pesos. Vamos por más. A Pemex se le invertirán en este año 100,000 millones de pesos, más 100,000 millones que le metieron el año pasado, y tuvo pérdidas por 346,000 millones de pesos, 92% peor que en 2018. Los ingresos disminuyeron 16% y los costos aumentaron 30%. Es algo terrible lo que estamos viviendo en este gobierno del cambio. Sinceramente, en este momento es más importante ver la forma de apoyar a los empresarios, que son los que generan empleo. Apoyar a aquellos que están en el comercio informal antes que invertirle más dinero a una refinería que no tiene ningún sentido de ser, al menos en este momento.
Y desde luego se requiere también que el empresario y el sector turístico, que es el más importante, ¿no? El sector turístico que en este momento atraviesa una severa crisis. El sector turístico ha solicitado una prórroga fiscal. También ha pedido exentar del cobro de caseta a los que van a viajar a algún lugar turístico. A ver, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, propuso al gobierno de México 14 medidas ante la pandemia del COVID-19 en el país. Entre ellas, la prórroga de 6 meses en las declaraciones anuales de personas morales y exentar el cobro en casetas no concesionadas por el mismo periodo. ¿Qué significa todo esto? Tratemos de ser objetivos en todo esto. Ahí es donde se requiere el dinero en este momento. Ahí es donde los empresarios requieren de la ayuda del gobierno para enfrentar esta pandemia que paraliza al entrar en la fase 2 cualquier actividad comercial. No es una locura lo que estamos diciendo. No se trata de quedar bien o quedar mal o hacer quedar mal a alguien. No es eso. Se trata de ser realistas. El Consejo Empresarial Turístico presentó las medidas el martes al presidente López Obrador de frente a la pandemia para evitar la quiebra de empresas y la pérdida masiva de impuestos y desde luego de empleos. Estas estarían divididas en 2 etapas, explicó el Consejo en un comunicado. La primera es prórroga de 6 meses en las declaraciones anuales, prórroga en la presentación de pagos provisionales tanto de IVA como de ISR y retenciones, la que se presentan mensualmente, ¿no? Y la de 6 meses también en las declaraciones anuales, personas físicas, personas morales con actividad empresarial. Prórroga del pago de contribuciones sociales al IMSS e Infonavit. No incremento en las tarifas de energéticos. ¿Por qué cree que le estoy diciendo esto? No se trata nada más de decir por decir las cosas. A ver, usted que sale todos los días a trabajar, usted que vive al día, usted que tiene que pagar la luz, usted que tiene que pagar el agua, pagar el teléfono, ¿de dónde va a obtener dinero si en este momento prácticamente los que son sus clientes no están realizando ninguna actividad ni requieren de sus servicios? Por eso es importante cuando habla el Consejo Coordinador Empresarial de exentar o esperar cuando mucho unos 2 o 3 meses para el pago, por ejemplo, de la luz, del agua, del combustible, al igual que tiene que hacerse con todas aquellas personas que viven al día, que están en el comercio informal. Esa es la realidad de lo que yo le estoy diciendo el día de hoy. Acelerar los procesos de devolución de impuestos. Hay impuestos como por ejemplo el IVA, que tuvo usted saldo a favor, pues que se lo regresen, ¿no? Porque eso le va a servir de mucho. Exención de derechos de uso del espacio aéreo mexicano y derechos migratorios, líneas aéreas. Exención de pagos de casetas que no están concesionadas durante 6 meses. Una vez superada la emergencia, fase de recuperación económica. Es el plan que presentó el Consejo Empresarial Turístico. Deducción inmediata de construcciones y adquisición de activo fijo. Subsidio a los impuestos, al IVA, aplicando la tasa 0 por 6 meses. Dirigir exclusivamente el impuesto al hospedaje para la difusión de imagen y la actividad turística. Esto es cuando ya pasemos esa emergencia. Creación de un grupo de trabajo para identificar los apoyos y medidas de todas las actividades del sector turístico. Son parte de las medidas que pide el Consejo Coordinador Empresarial y son parte de las medidas que pedíamos también nosotros, porque no somos asalariados, porque vivimos al día, porque nuestro trabajo es al día.
los abogados, los tribunales están cerrados, las juntas de conciliación. O sea, hay verdaderamente un momento ahora en que los ciudadanos requieren que el presidente de la República se centre en lo que realmente está sucediendo. No se trata de decir o hablar por hablar. Se trata de ver una realidad que estamos viviendo el día de hoy, que no podemos ocultarla. Si entramos a fase 2, como ya lo declaró el gobierno federal, es prácticamente suspender toda actividad o todas las actividades. Entonces, sí podríamos estar en serios aprietos, en problemas. Pero el presidente ya dijo: ni rescate ni condonación de impuestos. Expertos destacan la necesidad de apoyar a las empresas para preservar los empleos. Sin embargo, el presidente ya lo dijo, aseguró que pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus, no habrá condonación de impuestos a grandes empresas. Nada de rescate al estilo neoliberal. No se trata de ver si eres conservador, si eres neoliberal, si eres fifí, si eres chairo. No se trata de eso. Se trata de ser alguien que en este momento requiere de la ayuda del gobierno. No se trata de hablar por hablar únicamente. Se trata de decir las cosas, lo que está sucediendo en este momento, en que el gobierno necesita comprender realmente que muchos empresarios no van a generar la misma cantidad de impuestos o no van a pagar la misma cantidad de impuestos porque van a vender menos. El señor de la tiendita va a vender menos, va a comprar menos producto, ¿no? Entonces, los restaurantes, por ejemplo, no vamos lejos. Usted vaya a los restaurantes el día de hoy. Al menos aquí en Coatzacoalcos, muy poca gente está yendo a los restaurantes. Vaya usted a las plazas, no hay nada. Esa es la realidad de lo que vivimos el día de hoy. Nada de rescates al estilo neoliberal, dice AMLO. No se trata de eso. Si eres conservador, si eres fifí, si eres chairo. No, pero él dice que nada de rescate al estilo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas, y que estén pensando que va a haber condonación de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes. Declaró en su conferencia matutina, en su conferencia, pues en la mañanera que el presidente da. Ya sabe usted, lo de la gasolina. Aquí hay un comentario muy importante. Lo de la gasolina, escúchalo usted muy bien. En la mañanera del presidente, él dijo que tomó la decisión de bajar el precio de la gasolina. Él tomó la decisión. Y eso es una gran mentira, ¿no? Para alguien que está escribiendo ahí, que nos dice que es una mentira, que yo soy el mentiroso, no es así. El presidente lo dijo en su mañanera. Si usted gusta escucharlo, hágalo. Lo dijo el día de ayer precisamente, que tomó la decisión de bajar el precio de la gasolina, y eso es una mentira muy grande. Así que no se trata, como dicen por ahí, de ladrar por ladrar. Es una realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Es una realidad que nos alcanzó y que en el mundo, por si usted no lo sabe, hay más de 18,000 muertos. Es una pandemia que requiere de toda la actitud positiva de un presidente con visión de Estado y estadista para comprender cómo salir de este grave problema. Es cierto, los mexicanos hemos pasado cosas duras y difíciles, pero lo que estamos viviendo el día de hoy puede ser mucho más grave de lo que usted ha vivido, de lo que hemos vivido, o de lo que yo he visto. No me voy muy lejos. A la edad que yo tengo, lo que he visto, yo creo que lo que estamos viviendo, lo que puede suceder el día de hoy en nuestro país, puede ser muy, muy grave, sinceramente. Pero a pesar de eso, el presidente dijo que no va a haber condonación de impuestos ni nada. Refirió que el gobierno buscará ayudar en primer lugar a los más necesitados. Está bien. La gente vulnerable, los ancianos principalmente, las mujeres, está bien.
pero no hay que descuidar la parte importante donde se generan los empleos, que son los empresarios, que si no se les ayuda también pueden despedir a gente, ¿no? Bueno, el caso es que ahí tenemos todo esto. Es cierto, hay un comentario también muy importante, es cierto, la magnitud de las cosas que están pasando, no tenemos ni idea de lo que realmente está por venir, sinceramente. No se trata nada más de hablar por hablar, no se trata nada más de decir por decir, hay que leer, hay que escuchar la información. México puede pasar un momento grave y difícil si no se atienden estos temas tan importantes. ¿Por qué cree usted que el Consejo Coordinador Empresarial Turístico pide que les apoyen, incluso para que no les cobren la caseta de paso o para ir a sus centros turísticos como Acapulco, Cuernavaca, Oaxaca, esos lugares turísticos, ¿no? Donde pues la verdad los hoteleros van a resentir todo esto. Imagínense usted, la gente que vive de las propinas, a ver, o sea, realmente es algo delicado lo que estamos viviendo el día de hoy en este país. Sin embargo, pues cada quien tiene sus propias ideas, cada quien piense lo que quiera, tiene su propio análisis. Nosotros estamos abiertos a la crítica también, pero tenemos que hablar con mucha honestidad, no podemos engañar, tenemos que decir la verdad. La verdad es esa. La verdad es que en este momento, cuando el presidente dice que hay 400,000 millones de pesos de reservas, no las vemos por ningún lado, y si existieran, deben de estar encaminadas a fortalecer a la iniciativa privada, a los empresarios principalmente, que son los que sostienen el empleo en este país. Desde luego también a la gente vulnerable. Y desde luego también apoyar en condonación de impuestos, o al menos usted o yo que vivimos al día, la luz, el agua, el teléfono. Fíjese lo que son las cosas. Banorte anunció que va a esperar a sus cuentavientes, aquellos que tienen una tarjeta de crédito, los va a esperar 4 meses. El banco Banorte, chéquelo por ahí usted para que se dé una idea de que ni nos esperábamos, ¿no? Que fuera Banorte el que fuera a decir esto. No nos los esperábamos, sinceramente, que fuera Banorte. Pues tenemos muy mala concepción de los bancos, ¿no? Pero Banorte acaba de decir que va a esperar 4 meses a todos aquellos que tienen un crédito para que, pasada la contingencia, paguen. Y desde luego, como se tiene programado más o menos entre un mes, mes y medio o 2, ellos van a esperar, creo que son 4 meses en lo que usted se recupera y pueda pagar. Pero así están las cosas, amigos cibernautas. De verdad que es algo muy, muy, muy terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. No ha sido buena la relación, siempre lo hemos dicho, con los empresarios, y sin embargo los empresarios son los que más han apoyado al presidente de la República. La relación del presidente con los empresarios ha sido, por decirlo menos, errática y anticlimática, como si dos fuerzas acostumbradas a chocar se tuvieran que juntar a la fuerza en pro de un proyecto que se llama México, pero que después de un tiempo de convivir juntos no se entienden, se contraponen y terminan por explotar. Dice Mario Maldonado hoy en su columna del Universal: la historia de López Obrador con la iniciativa privada ha tenido varios momentos cumbre. Desde que el tabasqueño decidió tomar la bandera de izquierda y enfrentar, si no el capitalismo en toda su concepción, sí a los poderes que él considera que han estado por encima del Estado y la democracia, es decir, las decisiones del pueblo. En los últimos 33 años de neoliberalismo, entre ellos ubica a los mercados y a los grandes empresarios, principalmente a los que hicieron sus fortunas con las privatizaciones del gobierno de su archienemigo y villano favorito, Carlos Salinas de Gortari. Es lo que escribe hoy Mario Maldonado en su columna de El Universal. Si tiene usted el chancecito ahí de leerla, hágalo
hágalo, la verdad que está muy interesante la columna de Mario Maldonado. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, gracias por sus comentarios, gracias por todos los comentarios que nos han hecho llegar, unos buenos, otros malos, los aceptamos con la seguridad de que pues cada quien tiene derecho a pensar de la forma que quiera, pero también nosotros tenemos que hablar con la verdad. Usted tiene su mejor análisis, si usted considera que estamos mal, pues bueno, usted sabrá sus razones. Nosotros decimos lo que está sucediendo. Así que hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias.